Amados hermanos, el Señor es cuando está más cerca de nosotros. Por eso le digo que el Señor es tan hermoso, es tan bueno, amados hermanos. Pero, amados hermanos, el tema en esta mañana, en celta le puse, a ver, te me dijiste, sobre el spisil macha hay aguun. Sí. Amén. Sobre el spisil macha hay aguun. Estamos en este año tan bendecido, amados hermanos, iniciando un año de mucha bendición. La palabra profética a través de nuestro amado apóstol, usted puede ver la lona, estamos en el año de la recuperación y por lo tanto decimos este año es de mucha bendición más que de los años que ha transcurrido. Claro que cada año que el Señor nos ha regalado son de bendición, pero hoy este año es un año muy especial, porque mire usted, amados hermanos, cuánto de los que hoy estamos aquí o de los que estamos presentes en esta mañana o los que nos ven o nos oyen, hemos perdido algunas cosas. Hemos perdido tal vez algo más valioso, tal vez hemos perdido, amados hermanos, el amor, la familia, el matrimonio, los hijos. Pero el Señor en este año nos quiere bendecir. ¿De qué manera? Recuperando. Recordaba el spot de nuestro amado pastor a través de Queluz Radio, recuperando lo perdido, dice. Entonces me acordé y cómo es que el pastor en ese entonces mandó a grabar ese spot donde dice recuperando lo perdido, y ahora estamos en el año de recuperación. Entonces es de bendición, amados hermanos. Y aquí te viene allá al tescop, Dios se hermano tac, sobre el spisil macha hay agun. Te jotik, amados hermanos, te leo tic tasbah, te vas lo milal, la yabotik, te jotik, te winikotik, la yabotik kinamtik. Te anse la llaves mamalal, te pareja la llave yal snitch na. Pero ahora, amados hermanos, hay te wini que mabajun ahí soctes mamalale, hay te anse mabajun ahí soctes te wini que maba ahí socte giname, te anse maba ahí soctes mamalale, y hitch te al nich na tayutna hay maba ayukish tayutilna, pero mayunuk lok ishbahel sokinam, mayunuk las que lok es basta ya nahinel yon las pashi formar familia mauk, sino que hay un tascaj problema te lok bahel te al nich ane. O hay tas cuenta te vino util la hicta loti el yun te contra te loki bahel ta yutil te nahe hay ta pasial ta kai kush obols bahik. Pero amados hermanos, te aquí te vina ya lo te choche versículo y aquí hay mach ahich tas cuenta hay tul winik halwana yun Dios te vino util te spisil hay un te vinti aye ik bot bahel te giname ik bot bahel spisil te familia pero aquí te bin las paz te halwanes yun te Dios, amados hermanos, y jame hichias añas ambaitik Dios te ya escolta yotik ya ushuk kontik spaselehuk para que yo ya pastik recuperar a te binti ayemishagune. Amén. Yo no sé de los que hoy estamos, amados hermanos, cuántos han perdido ya el amor hacia la pareja. Yo no sé cuántos, amados hermanos, de los que estamos aquí tenemos hijos y que esos hijos se han alejado de la casa, no porque se fueron a formar ya un hogar, porque que ya tienen su pareja y tienen que vivir aparte, no, sino que a veces tenemos hijos, amados hermanos, que se han alejado debido a problemas, debido a circunstancias, amados hermanos, a que el enemigo ha puesto sobre el hogar y que está permitiendo que se destruya esa familia, que se destruya el matrimonio. Pero en este año tan bendecido, amados hermanos, el Señor nos da la oportunidad, amado hermano, hermana, de poder recuperar a esos seres queridos, de poder recuperar ese amor, de poder recuperar, amados hermanos, lo que es tanto nos ha hecho sufrir. En 1 Samuel, amados hermanos, en 1 Samuel capítulo 30, verso 18 al 19, lo voy a ver en celtal, amados hermanos, y vamos a ver un varón de Dios, amados hermanos, lo que le sucedió. Pero veremos, trataremos de ver paso a paso, amados hermanos, lo que él hizo, y esperando también nosotros, amados hermanos, que también podamos pedirle al Señor, para que podamos, más bien dicho, que el Señor nos guíe, nos ilumine, para dar cada paso y así también un día poder recuperar lo que se ha perdido. Primera de Samuel capítulo 30, verso 18. Spisil te vintik las pojik talel te amaleketik la yich suhtel te David sokhanish hich la yich suhtel cheval te yiname. Mayuk vinch ay yunik muk bikit ach ishkeremetik o te vintik tohvilik
te bintik pohbilik, mayuk binch ay, te bintik la yich ik bahel, spisil la yich shan suhtel te David chi. Acá te escucho te David, amados hermanos, sok te bayel tatul, te soldado de tikyune, bahtik ta guerra chita yan lugar. Te bayamik ta guerra ta yan lugar, amados hermanos, tal tes contra y que 88 campamento, 88 lugar te vanti ay te familia yu unique. Pero aquí te bin costa pase la te spisil te bintik ayun te David sok te smolo lave te abate tikyune. Botik bahel, pogo botik bahel, te yina mike, te yal snitch nabike, te sbilu kike. Entonces, mayu vigilio te David. Kalal suhtalel te banti bahem ta atel o bahem ta guerra, ta bahem ta pashial o bin bahem spasbek kalal hul, la yil te mayu kish te yina me, mayu kish te ach ish kereme, mayu kish te sbilu kike, melel kash elek la yik bahel. Y que aquí te ahora llamados hermanos, haye van vuelta hich ayotik te jotik. Aywan bahem motikta atel o jun kotan tiktas pasel te viñaco tiktas pasel chayem kotan tikteya y sin darnos cuenta tal te contra amados hermanos la yel kambate ha mamalale la yel kambate ha winame la yel kambate ha wala nich nabe la yel kambate ha biluk te viñabe hata más taninte diose vaya vuelta hichas costas cuenta tik. Muchas de las veces nosotros, amados hermanos, estamos ocupados atendiendo a nuestros quehaceres, nuestros compromisos, pero sin darnos cuenta, el enemigo ha venido. Y tal vez, amados hermanos, de alguna forma está destruyendo nuestro matrimonio, que sin darnos cuenta, el enemigo es tan astuto que nos está atacando por ese lado. Pero también puede ser que el enemigo se ha encargado de arrebatarnos a nuestros hijos, a la familia. O el enemigo se ha encargado de que los bienes que nuestro buen Dios nos ha bendecido, nos ha dado, se ha ido, de alguna manera, lo estamos perdiendo. Y eso es lo que le pasó a David. Sus 2 mujeres, dice la Biblia, le fue llevado. Y al igual que de la gente que lo acompañaba a David en sus quehaceres, en sus compromisos, en sus mandados, en su batalla, en el que tenía David, también le sucedió lo mismo. Pero vemos, amados hermanos, en el verso 19, mayuk binch ayun muk bikit ach ishkeremetik o te bintik pohbilik, mayuk binch ay te bintik la yich bahel spisi la yich sansus de talel te David. Hay una esperanza en Cristo, amados hermanos. Hay un mukulo taniltas, tohol te Cristo te me hich ayata, tohole, amados hermanos, te me aparentemente te mahna te me mawayas chuks bakun. Ayata yutilana sí. Pero bingwan yilel ayat sokte ha pareja. Ay vas buskinal, ay tobalte amor te shita kashlank ope, ay tobalte kushul o tanile o mama ayukish, o binuti ayat sokte ha wala nich nabe, humbal ayat, humbal yo ago tantas, tohol Dios sokte ha wala nich nabe, amados hermanos. Tememao que hay una esperanza. Pero vino te amados hermanos, aquí te va que te me lleva tiempo y así ven con te scopte Dios. Hana shakal te David pohbots pisil te vino incluso te llename. Y maha algunas pisil te winik te hokin biyune, hich costas cuenta pero vin las pas te David cualquiera ya hermano está machas pohbate aguiname ya está yichat bahele ya otim mana vinah pastik. Te hay muchas tagik wat bahel te agwala nich nabe físicamente kusta ay el amados hermanos man abinah pastik ya wax so winitik eukash bohotik tas lehel talel. Pero aquí te bien las pasa y jalwanej yon Dios y amados hermanos esta primera de Samuel capítulo 30 verso 25 hichayal vemos amados hermanos que David lo perdió todo. Lo había perdido todo, mejor dicho. Pero vemos en el verso 19 del verso anterior o de la diapositiva anterior vimos de que todo lo que había perdido lo recuperó. Y eso es lo que el Señor nos quiere hacer recuperar en este precioso año que el Señor nos está regalando. Pero ¿de qué manera se va a hacer? Que el Señor nos ayude, amados hermanos. En 1 Samuel capítulo 30 verso 5, Hichayal, Bantik ta chukel cheval, Bantik ta chukel cheval te yinam David, hate Ainoam te talem ta Jezreel, Sokte Abigail te meba ans yu un naval ta Carmen chi. Aquí te amados hermanos, te va ta chukel
cheval te gina meshi. Y bot mahel te ginam te Davide. Ay, hermano. Ya conta ya le te intonaje. Ay mava ya knatik amados hermanos el tajun ayo tikilel pero mava ayo ti aisha te yotan o maikis te kusholo tal mava ya mava ya kanish bahtik manate me yes chignahe. Maikis te mah kanish señal shanish te jun ayo tike pero ayalbo tikis kop Dios ini te poco he ay haya spas te bit el te selta jun ayik te winik sok te antes pero mava jun ayish. La yel kanish bahel el ambotish yotan yu te poco he. Pero ya te amados hermanos, te vino Ilias cañas pasti que te vitija tiempo hil que hermano tak te vino ya no pijote shan sok te me ay machahich ayotike. Es momento de acercarnos y de trabajar en unidad. Porque este es nuestro año, amados hermanos. Si en tu pareja, en nuestro matrimonio, algo estaba sucediendo y que el enemigo estaba provocando que el matrimonio sea atacado, destruido, con nuestros hijos de igual manera, con nuestra familia, amados hermanos. Este es nuestro año, este es nuestro tiempo, este es nuestro momento, amados hermanos, de acercarnos y trabajar en la unión. Para que yo pase el tacto de recuperación. Amén. Amados hermanos, el camot bahel te guíname. Mayuk machahil yum periakil te viene ahí al pueblo te David sok te swinik tak la yilik te emi sok te ikbot bahel te ta chukel a te ginamik sok te ach ishkeremetik yu uneschi. Tiene que, amados hermanos, te David su talela te banti baheme, pero tayil te vina te cohem tapasele. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, estamos distraídos atendiendo otros asuntos, pero no nos hemos dado cuenta o no nos queremos dar cuenta de la realidad, de lo que está pasando en nosotros, de lo que está pasando en el matrimonio, de lo que está pasando con nuestra familia, amados hermanos. Para que podamos recibir este año de recuperación, amados hermanos, es necesario Yazcan o Hichiascan, pasel, amados hermanos, darnos cuenta de la realidad Chitakashlankop. Es necesario que reconozcamos lo que realmente estamos viviendo, amados hermanos, porque aunque el año que estamos es año de recuperación, pero si no queremos reconocer, amados hermanos, de nuestra realidad, Maviyashuta pasel. ¿En qué condición estamos, hermanos? ¿En qué condición está tu familia? ¿En qué condición está tu matrimonio, tus hijos? ¿O en qué condición estamos, amados hermanos? Que eso es lo duro para nosotros, tal vez, reconocer nuestra condición. Que necesitamos recuperar, pero para recuperar, bin las paz de David. Kalalkota pueblo de David, sok te swinik tak la yilik te emish sok te ik botik bahel ta chukel a te ginamik sok te ach ishkaremetikune. David regresó y se dio cuenta de la realidad. No tenía mujer, no tenía ni casa, no tenía los amigos, los vecinos lo había perdido, ¿no, hermanos? Eso era la realidad que estaba viviendo David y se tuvo que dar cuenta, lo tuvo que aceptar lo que estaba pasando. Hayun te David sok te winiketix hokinehik hachik tatulan ok el hatok ala yipik yun ok el shi. Vaya vuelta hichotik hermano tak. Hay problema te yutik nahtik. Hay problema te binte ayotik, hay bin hay yakyuts in belotik, yaslah in belotik. Pero como tú laña kahbatik, amados hermanos, celta nada estuviese pasando. Más que esta cuenta, pero sin darte cuenta, más tajuchel. Muchas veces nos está pasando algo, amados hermanos, sabemos que nos está afectando y no queremos reconocerlo. Pero, amados hermanos, mientras no lo reconozcamos, difícilmente esta palabra se va a cumplir sobre nosotros. Es que es necesario, amados hermanos, de yahpastik enfrentar socte realidad de que hermano tak. Yaskan te yahpastik reconocer y te vitil. Va a llegar el momento que tiene que te David socte haitultes hokin bilione. David lloró porque se aceptó la realidad que lo había perdido todo. Lloró no solo él, sino que toda la gente que lo acompañaba se pusieron a llorar, dice la palabra, hasta que ya no tenían fuerzas ya más para llorar. Lamentaron. Y nosotros, hermanos,
Nos hacemos de fuerte a veces. A veces nosotros, amados hermanos, no queremos realmente demostrar lo que estamos viviendo. Pero vemos que David lo lamentó la realidad. Amados hermanos, pero el llorar sabemos que no es la solución. Pero a veces es necesario, amados hermanos, bajar ahí, pasar ahí, pero no quedar tirado para siempre. De no quedar ahí lamentando para toda una eternidad, amados hermanos. De no quedar ahí, amados hermanos, ya no sirvo. Sino que es momento, amados hermanos, de pedirle la ayuda a nuestro buen Dios. Amén. En esta diapositiva, y aquí también hay alta primera de Samuel, capítulo 30, verso 6. Y sugokol yu un melotante David, como te winiketik la yalik chohel tatón, como taspisil te winiketik pichil yo tanik taskaj te ach ishkeremetik yunike. Pero te David las tayip yo tan tas chohol Jehová te Dios yune. David reconoció la realidad, aceptó la realidad que estaba viviendo. Y la gente que lo acompañaba, en vez de que aceptara, amados hermanos, ¿cómo le diré? Lloraron juntos con David hasta cierto punto, pero después ellos les entró un coraje en contra de David. Por tu culpa nos llevaste a tal lado y hemos perdido todo, le empezaron a decir a David. Y por tu culpa hemos perdido hasta nuestros bienes, así es que ahí ves cómo le haces o te echamos piedra, le dijeron a David, hermanos. Pero te imaginas, amada hermana, hermano, te haya tagokol, haya tagok elion, te necesidad de akatakashele, hay machakichos, tayalo tahamul, te vino tilayone, entonces yakawil vino te kachapan o te mema ok yahmilat shak olale. En medio de tu proceso, amados hermanos, en medio de lo que tú estés viviendo, ¿dónde tenemos que, amados hermanos, apoyarnos? Panti yaskanya tsakip tik tik alal hich ayo tik tagokol taok el tamelo tanyun te la pasish reconocer te vino til ayata kushinele, amados hermanos. Y aquel te salmista David halti taboch ohel tatón, le ofrecieron que le iban a echar piedra a David. Pero vemos, amado hermano, este varón, ¿qué fue lo que hizo? ¿Dónde se refugió? ¿A dónde acudió? ¿Dónde se apoyó cuando todo? Escuche, hermanos, había perdido su familia. Había perdido sus bienes. Y la gente que lo acompañaba primero lloró junto con él. Pero después de llorar, se le dio la vuelta a su gente y le estaban ofreciendo pues el chamish. Y ascanash milotishun te machala sokin ta pashial ta behel ta guerra yuni, amados hermanos. Y ascanash chotish ta tonyun. Entonces, amados hermanos, machan las bantishan kan bahtuk te Davide. Si lahish te familia yune o el cambot bahel te es familia. Lahish te biluke. Y aquí te amados hermanos te machas hokine ate ta nahil toaje. Las suts baje ahora es kana shmilotishun. Pero aquí te bin las pasas y halwanes ini, amados hermanos, ate bitik al momento te las pasas complicar. El problema cuando se le complicó a David fue muy inteligente. Fue muy sabio. Porque efectivamente lo había perdido todo. Lo único que quedaba era la gente que lo rodeaba. Pero en estos momentos, en este verso que estamos leyendo, esa misma gente que lo acompañaba se le da la vuelta. Ahora amenazan con matar a David. Pero David, amados hermanos, se fortaleció en el Señor. Que eso es lo que debemos de hacer, amados hermanos. Pero te David las tajipio tantas, todo Jehová te dio si uneshi. Panti yakas yakatsak abah, amada hermana, hermano, achish kereme el mamal te kagua ibelo tikta oreni banti yaskañash ahnat yakanak abah yakatsak awip te kalaya tagokole. Cuando lo hemos perdido todo, amados hermanos, ¿dónde debemos de fortalecernos? Este verso nos enseña que debe de ser en el Señor. De lo contrario, en vez de que recuperes todo, hasta tú también te vas a perder. Hasta uno podemos perdernos, amados hermanos, si no nos apoyamos en el Señor. ¿Quién vive? Te me majo que es mucolín cot antic te cajo altique, amados hermanos, hasta ya me shlajo tic ejuk. Mame va bien hora ya sugil ya sustal te aguina mete hamama la te aguala nich nave te matrimonio te jun aitas hachivala. Mame bien hora ya kawil te junshan ya shkohate. Porque más seguro ya shlahat ejuk te me majo la yipin cot antic te Dios. En 1 Samuel capítulo 30 verso 7 te David la yalvete sacerdote Abiatar
snich an Ahimelech, Awokoluk, ich montal te efot, chi, hich te aviatar, la yich betal te efot. Pinas cana ya lo tiquini, amados hermanos, en medio de lo que el enemigo te está queriendo hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya lo dijimos hace 8 días, pero lo volveré a tocar. Te David la yalbe te sacerdote. Yascan, amados hermanos, te calayotic tawok calvetic te te ministro hich ayonavi. Ay haya salta pensa es que te me la ya de repente ya spuk monta halel vino ay te kushle hale repente ya yil bonjita patil o vaya el viña salta holtik, amados hermanos, pero bien las paz de David. Ich bonita el te efot te chi ich bonita el te cuello uña ya coponte Dios ya calve te jugó cole ya cabezna vino el ayonta ahora inishite David, amados hermanos. Entonces te viñas caña pastic ehu hermano tak kalal ayotik ta gokol smukolin kotantik te Dios. Y haga no puko tik tas tohol te sacerdote o te ministro te ay tas tohol tik ora ini. Haga kantik te kolta ele hermano tak. Haga kambetik te Dios au que ascol Dios te pidió ayuda David al sacerdote. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Y nosotros con quién tenemos que acercarnos? ¿A quién le tenemos que? Claro que vamos a orar a Dios. Ay, hermano, yo no, porque a mí me enseñaron de que solamente a Dios se le cuenta mis problemas. Está bien. Pero te pregunto, ¿eres más fuerte que David? ¿Que David tuvo que acudir al sacerdote para pedir ayuda? Haba más tú la nacha nada te vino el aite David, te vino el rey David, ayem ta guerra, ayem ta lucha, y ta hora inita aita wokole, las no pistas toholte, tú el sacerdote y las cambe colta yele. Yashkashotik ba el ta hora na llamados hermanos, tascaste tiempo. Hichayalta 1 Samuel capítulo 30 verso 8, te David, las hok obete Jehová, yabalhnutz bahel te po biluketike yabashu yachtashi. Vaya vuelta, amados hermanos, te calayotik ta problema yascaña hay jotik yachpastik intentar solucionar a nuestra manera, amados hermanos. Vaya vuelta, amados hermanos, sin que yachpastik consultar yashhachotik tas dis que chahpanel te binate ochtalel tahtoholtike pero binyachtastik mavalek yashlokotik. Mawa yak chukundik chahpanel te me mahao que pastik te bin lecta pasele, amados hermanos. Y aquí te David las ambe colta y primero te David las para reconocerte es realidad. Lamentó David, el segundo es que lo lamentó, lloró amargamente hasta quedar sin fuerza. Y en medio de todo eso le amenazan a muerte, pero ¿qué hizo David? Se levanta David, amados hermanos, y le pide ayuda al sacerdote. Y después de, amados hermanos, y con la oración vemos lo que le estaba diciendo al Señor. Hichayalte David las hokobete Jehová yabal nutzbahel te pohbiluketike yabashu yahta. Estaba preguntándole a Dios, ¿puedo ir tras los que me robaron? ¿Los podré alcanzar? ¿Y sabe qué? Las de Jehová te shih nutzbahel yamehata sok yameakolta y tal te machatik bahemik tachukel shiskoblal. Ay, hermano. Pero ahora va a pasar el tebina te las paz de David. Reconociendo la realidad. Lo lamentó. Tuvo que pedir ayuda. David a un sacerdote. En nuestro caso sería al ministro. Y orar a Dios. Y solamente de esa manera, amados hermanos, solamente cuando lo hizo David, lo pudo recuperar todo. Te David las hokobete Jehová yabalshnutz bael te pohbiluketike yabalshu yachtashi las hak de Jehová nutza bahel yameataso que yameakolta y tal machatik bahemik ta chukelshi. A las hich las paz de David y que hermano ta cuando hizo David de esta forma, cuando reconoció su realidad, cuando amado hermano lo lamentó y pidió ayuda al sacerdote, llega en su vida este versículo. Spisil te vintik las pohik talelte amaleketik la yich suhtel te David sokhanish hich la yich suhtel cheval te yihname. Mayuk binch ayunik muk bikit ach ishkeremetik o te vintik pohbilik mayuk binch ay te vintik la yich bahel spisil la yich shans tukel.
¿Quieres recuperar todo, hermana, hermano? ¿Quieres recuperar tu salud? ¿Quieres recuperar el amor? ¿Quieres recuperar el gozo que tal vez nos esté faltando gozo? ¿Quieres recuperar a tus hijos, amado hermano, hermana? ¿Quieres recuperar tu pareja, tu matrimonio? Recuérdese, David lo había perdido todo. Pero no quedó ahí. David actuó. Y en ese momento que estuvo actuando, inteligentemente, sabiamente, Dios le bendice, amados hermanos, que le permite recuperar todo. No solo lo de él, sino que de todo lo que la gente que lo rodea. Y entonces, amados hermanos, viñas cañas pasijiche. Viñas cañas pasijiche, que hermano tac. Vínate chay magune. ¿Qué es lo que el enemigo te ha robado a ti? ¿Qué es lo que te ha quitado el enemigo, amados hermanos? Es que me he enfermado mucho. Pues te ha quitado salud. Pues es que la verdad es puro pleito ya en la casa. Te ha quitado la paz, hermano. Te está queriendo destruir tu matrimonio, tu familia. ¿Y qué tenés que hacer? No sé, ya estoy viendo con un abogado. Creo que en vez de mejor de ir con un abogado, bendecimos a los abogados, por supuesto. Pero creo que es mejor seguir los pasos que dio este varón. Te han amenazado, amados hermanos, el enemigo te ha amenazado. ¿Qué tenemos que hacer? No recuerdo, amados hermanos, en esto, creo que fue el año pasado, ya hasta se me está olvidando la fecha. A mí me dijeron, te tengo bien localizado, me dijeron. Te tengo ubicado, ¿dónde estás en estos momentos? Y en 15 minutos estoy, me dijo. O me das lo que te estoy pidiendo, o te destapo la cabeza. Ya sabes. Ay, hermano, a esas horas sentí, y le pedía yo auxilio a todos la gente que me rodea, porque pues, gracias a Dios estamos trabajando en una empresa, y nadie actuaba a mi favor, hermanos. Me acordé del Junior y le dije, ¿sabes qué? Quítame del Facebook, quítame de tal. Le digo yo, bloqueado y apagado el celular. Era lo único que me acordé, hacerlo. Pero usted sabe, amados hermanos, cuando el enemigo te empiece a querer, al ratito me vi la necesidad de encender el teléfono, porque como es el mismo teléfono que uso para mi trabajo, y seguía los mensajes. Te enviaban audios así, y te hacían llamadas de uno tras otro número. Y entonces, cuando salí de mi trabajo, vengo corriendo donde está el ministro, y le dije, pastor, esto estoy pasando, esto estoy viviendo. ¿Y por qué no me hablaste? Me dijo. Tenía pena, le digo yo. Recuerdo que mi amado pastor oró por mí en las banquetas de allá de la ciudad tan bello de Ocosingo. Y todo fue tranquilo, amados hermanos. Pero en ese momento, amados hermanos, yo le dije a mi esposa, cuídate y cuida a los niños, que no salgan y que ni a la tortilla vayan. Me entró un miedo, amados hermanos. Por eso te digo a ti, ¿qué es lo que el enemigo se ha encargado de quitártelo a ti? ¿Qué es lo que te ha quitado el enemigo? Vinate la kiasjimbela te pukuje, amados hermanos. Las calishayata chamel. ¿Hay problema? Mayukis busquen alta yutilna. ¿Ya no sientes gozo en venir a la casa de Dios? ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos? Reconozcamos nuestra realidad. Lloremos delante del Señor. Pidamos ayuda con el ministro y oremos a Dios. Y cuando el Señor, amados hermanos, nos da la respuesta, Pinjalbote David, bajan, chi, Skoblalte David, bajan, y acá y acá mil spisil, y acá capaz recuperar spisil, te vintilawich el cambeyel Skoblalte David. En ese momento, Hach Bajelte David con 600 hombres, si te escopte Dios, Tabe Gil 200 tatul, y Tayan lugar Gil Chanshut, pero Maikish Gip kohela o Maikish Utstes Winik te David Kalalastastes contra, pero como vil permiso yo te cajo al tique, Hu yu un salveltes contra, y la yik sufte tal el spisil te vintichayeme. Yo no sé, amados hermanos, cuántas veces ya hemos luchado y sentimos ya no poder. Le has pedido a Dios, le has rogado a Dios y ya reconociste tu realidad. Pero te digo algo, este es nuestro año, este es nuestro momento, amados hermanos, de decirle, Señor, aquí sigo. Y creo que este es mi año para recuperar lo que he perdido. Pero lo tenemos que creer.
Si puede usted ponerse sobre sus pies, y si los que estamos aquí, amados hermanos, o los que nos ven, nos escuchan, si es que todavía estamos pasando, y sentimos esa necesidad, o reconocemos que hemos perdido tales cosas, ya sabe los pasos, reconoce la realidad, llora si quieres, pero no te quedes ahí, y pidámosle ayuda a nuestro buen Dios a través de los ministros. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Si tú estás aquí y sientes la necesidad de pasar porque pues, tú eres parte de lo que tocamos hoy, de que has perdido algunas cosas y que lo quieres recuperar, lo puedes hacer sin pena. Hay hich ayotik hermano ta yutik nahtik ayotik ta wokol ta melotan chamel bintik ay. Teme akaña shkashate ashantale la más hermanos yaskoponti Dios. Porque aquí te dice Dios y ni te David las hok obe Dios viñas paschi. ¿Qué hago, Señor? ¿Me voy o no me voy? Y hasta que Dios le responde a David, vete. Se fue David y recuperó todo. Entonces, amados hermanos, estamos en un año de recuperación y que debemos de aprovechar para que podamos recuperar todo lo que el Señor nos dio en un principio, pero que el enemigo sea encargado de quitárnoslo. Si alguien quiere pasar, lo puede hacer, y si no, oremos. Tatik Dios, te ayata, estoy le chulchan, ya tatik ta jale la chul vigil, ta oraini. Te vino ilte las calles kotik ta chul kope. Vaya el hich ayon kotik como pueblo, como iglesia, cajual. Aywan te lucha, te yutis nas kotik. Aywan problema ta familia kotik. Aywan chamel ta bagetal kotik. Aywan okonish kotik yun desesperadamente te vino til mawa ya estás cuenta hil te vino til ayon kotik estat. Pero ta ahora ini kushul Dios de acuerdo a vino til akil kotik te hachul kope. De acuerdo te vino til la kopon kotik choshebuk versículo te akope kahua la te vino til te David lo había perdido todo, pero la walvei te akope kahual y las ta sustale la aguaves pas recuperarte familia te vinti pisil te vinti kohu y bayune y ta ahora ini kahual ya kambat kotik ehu tas cuentas vigil kahual Jesús agmon kotik te privilegio te oportunidad algo kotik ehuk te bendición te gushuku kotik ya pas kotik recuperar pisil te binti la yelka mon kotik bahel te contra kushul Dios Padre aywan alnich ankun kotik te mawayas cañas salista ya el te achul kope o te mero un taibigil el yun te binti expas bele pero yakil kotik kushul Dios te David hich el kambi bahela te giname pero la hawal te ordené y nos pistalel ta toho sustalel yo tan acosti, putan yo tan te David tas caste venuti la aguanta y te yuti la aguantan te agueltas tojole Padre bendito y hata ahora ini cahualia mezcante que checucho Dios agotik es oportunidad agotik es bendición cucho Dios que podamos Señor Dios recuperar lo que el enemigo se ha encargado de arrebatárnoslo Padre. Padre queremos Padre ese gozo, ese avivamiento, esa salud, ese amor a la familia, amor al prójimo Padre, ese Padre anhelo, el deseo de estar siempre en tus cosas, en tus servicios, anhelando de más de ti amado Dios, que el enemigo se ha encargado de quitarnos ese gozo, se ha encargado de ese avivamiento, se ha encargado de quitar Padre bendito de la gloria o de meternos en un estado de confort, pero hoy Señor queremos regresar a ti Señor, por favor Padre en el nombre de Jesús. Exáltate Señor, que se llene con tu gloria este lugar. Exáltate Señor, exáltate Señor, que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate Señor, exáltate Señor, que se llene con tu gloria este lugar. Sí Señor, derrama de tu gracia, de tu gloria Señor sobre esta casa y todos los que hoy estamos Padre que conocen nuestra condición Señor. Exáltate sobre cada uno de nosotros, Padre, por favor.
Por favor, te lo rogamos en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor, Que se llene con tu gloria este lugar.